Santiago 2, del 8 al 13. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. No olvidemos un detalle importante, un detalle no menor. Y este detalle no menor es que Santiago es una epístola escrita por el hermano del Señor Jesucristo, Jacobo, el cual antes de su resurrección, se me trabó el choclo, él no creía en Jesús. Partamos de esa premisa. Él no creía en el Señor, él no creía en su hermano. Porque sabemos, y el propio Señor dijo que nadie es profeta en su tierra. ¿Cuántas personas tenían dudas sobre Jesús? Pero es interesante notar que sus propios hermanos tenían dudas de él, dudas de su persona. Pero luego de la resurrección, el propio Pablo relata que el Señor se le aparece a su hermano Jacobo y que luego de eso él tiene una conversión. Y Santiago, Jacobo, llega a convertirse en un líder prominente dentro de la iglesia. Probablemente era el pastor principal de la iglesia de la ciudad de Jerusalén. La labor de los apóstoles era una labor fundacional, era una labor importante. Ellos habían recibido de primera fuente el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos fueron comisionados a ir y proclamar ese evangelio. Pero al paso de los años, la iglesia en Jerusalén comenzó a tener más forma. Y no solo fue liderada por los propios 12 discípulos, los apóstoles, sino que ellos prontamente comenzaron y emprendieron el viaje a otros lugares para proclamar ese mensaje. Y en la iglesia de Jerusalén quedó establecida y se levantaron pastores también. El pastor principal, precisamente, de la comunidad de fe de Jerusalén fue Santiago, el hermano del Señor. Y con los años, Santiago escribe esta epístola con el propósito de animar a muchos judíos, cristianos judíos, que se habían convertido y que habían sido deportados o tal vez habían viajado a otros lugares del mundo. Y él los exhorta. Entonces entendamos eso. Ahora, esto no significa que el contenido de Santiago sea exclusivo para judíos, cristianos, sino para cristianos. Nunca olvidemos eso. Así como hay cristianos que son judíos, hay cristianos peruanos, cristianos chilenos, etc. No tiene que ver con la nacionalidad. Tiene que ver en primera instancia con ser cristiano, con haber nacido de nuevo. Entonces, Santiago ha venido hablando, de acuerdo a lo que hemos visto en semanas anteriores, las implicancias que conlleva el haber nacido de nuevo por medio de la palabra de verdad. ¿Se acuerdan que eso lo dice literalmente Santiago? Ahora, el verdadero cristiano, según Santiago, es aquel que no solo oye la palabra, sino que se niega a sí mismo, se humilla delante de Dios para que Él le ayude a pasar al siguiente nivel. No simplemente ser un oidor de la palabra, sino ser un hacedor de la misma. No sacamos nada, hermanos míos, con llenarnos de conocimiento intelectual, de saber qué es lo que hay que hacer si no nos ponemos en acción, si no nos ponemos en marcha y comenzamos de una vez por todas a poner por obra lo que Dios nos ha instruido. Y de eso se trata la vida de fe. Nunca olvidemos, la salvación es por gracia. Nadie es salvo por lo que hace. Nadie es salvo por ser bueno. Todos son salvos por gracia. Es cierto que el Nuevo Testamento habla de Noé como un hombre justo, pero Noé no fue salvado por su justicia personal. Noé era justo en comparación, en relación al resto del mundo. Pero la única razón por la cual Dios escogió a Noé para salvar al mundo como medio para que el mundo volviese a fructificar es por gracia. Así que, amados, nunca olvidemos eso. La salvación es por gracia, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Pero aquí estamos hablando de otra cosa.
Aquí estamos hablando cuando alguien se cree cristiano. ¿Ok? Y en esto quiero ser bastante enfático, porque hay gente que cree que es cristiana, pero en realidad no es cristiana. Y la prueba de esto es lo que el propio Jacobo, Santiago, el hermano del Señor, está diciendo acá. Está diciendo que aquellos que oyen la palabra, está bien oír la palabra, pero solamente se quedan con eso, se convierten en oidores olvidadizos que se engañan a sí mismos. ¿Por qué se engañan a sí mismos? Porque no llevan a la vida, no llevan a la práctica la palabra que oyen. En comparación a eso, en contraste con eso, tenemos a aquellos que oyen la palabra, evidentemente, pero esa palabra da fruto en sus vidas y se convierten en hacedores de la palabra. El hermano del Señor nos ha explicado precisamente de lo que se trata la verdadera religión. ¿Se acuerda que esto lo hablamos? La verdadera religión, la verdadera piedad es poner en práctica la palabra de Dios. Así de sencillo. Poner en práctica la palabra de Dios. Eso es tener una verdadera religión. Eso es tener una verdadera piedad. Y él, Santiago, nos dio 3 ejemplos clave para que pudiésemos entender de qué manera podemos poner en práctica la palabra de Dios y convertirnos de oidores de la palabra a hacedores de la palabra. Lo primero que dijo tenía que ver con cuidar lo que estaba dentro de nuestro corazón y que se exterioriza por la boca. ¿Se acuerdan? Dijimos eso. Él decía que la verdadera piedad era frenar la lengua. Una cosa tan práctica como esa. Y que en nuestro mundo, amados míos, es algo que es tan común, es tan normal. Yo me acuerdo que cuando no sé si ahora existirán esos programas, creo que no. Pero cuando estaba en la etapa de, no sé, la universidad, existían en todos los canales su programa de chismes, cagüines y de ese tipo de cosas. Claro, esta farándula donde hablaban la vida personal de otras personas, etc. Y esos programas tenían rating, por eso existían. Porque había gente que le encantaba saber lo que hacía el otro y le gustaba oír de chismes de otras personas. Y eso es algo tan normal, es tan común y está ligado al corazón del ser humano. El oír lo que está haciendo. En las propias empresas, ¿cierto? Cuando uno está, no sé, en el baño y afuera hay 2 personas conversando y están pelando al jefe y sale rápido a mirar quién es para después tener información. Pasan esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos una atracción malvada por el saber cosas y hablar cosas. Por eso la verdadera piedad, la verdadera espiritualidad tiene que ver con refrenar la lengua. A mí me llama la atención cómo en niños tan pequeños el chisme de algo tan común y como que se gozan de eso. De pronto pasa algo y los niños empiezan chisme. A mí me dicen, mister, ¿me da permiso para contar un chisme al curso? Porque está tan interiorizado el tema del chisme y es como si nada, que es normal. Pero ahí nos damos cuenta cómo es algo que es normal sin duda alguna, pero que para nosotros como verdaderos hijos de Dios, personas que han nacido de nuevo, la verdad es que el chisme no debería ser algo con lo cual luchemos tanto. Dios es claro en decirnos que refrenemos nuestra lengua. De hecho, en el capítulo 3, que viene más adelante, va a hablar de la importancia de la lengua como un instrumento de Satanás, como un instrumento donde se exterioriza toda nuestra carnalidad. Entonces, lo primero que dijo Jacobo en función a la verdadera espiritualidad, a la verdadera piedad, a la verdadera religión, es que uno tiene que mirarse hacia adentro. ¿Y cómo uno sabe cómo está adentro? Con lo que sale de sus labios. El Señor Jesús dijo que lo que salía del hombre era lo que contaminaba al hombre. Porque lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre, porque viene de su corazón corrompido. Entonces, lo que sale de nuestros labios es lo que estamos hechos. Nos aprietan y sale lo que somos. Esa es la idea. Lo segundo que Jacobo dijo era tener cuidado y ocuparnos del cuidado que están cerca de nosotros y necesitan apoyo.
Y lo tercero tenía que ver con el cuidado que debemos tener del mundo exterior y su influencia en nuestra vida. Eso era lo tercero, que no nos dejásemos llevar por lo que el mundo ofrece. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, compartimos con las personas, tenemos buena relación con las personas. Las personas tienen que encontrar a aquellos que tienen fe como personas simpáticas, buena onda. No como personas amargadas, no como personas tristes, no como personas que de alguna forma quieren alejarse, sino como personas que es interesante conversar con ellos. Pero debemos tener cuidado ¿en qué? En no permitir que ciertas cosas que las personas tienen y que son normales influyan en nuestra vida y contaminen nuestra vida de fe. Insisto, esto no se trata de no juntarse con personas. Es entendible que en una etapa primigenia de la fe, cuando alguien nace de nuevo recién y tiene problemas con algo, no se quiera juntar con sus amigos con los cuales salía a carretear, por ejemplo. Es lógico eso. ¿Por qué? Porque los amigos con los cuales salía a carretear lo van a invitar a carretear y está recién saliendo de ahí. Entonces, en su inmadurez espiritual, evidentemente puede caer en tentación y puede volver atrás. Pero cuando la persona ya lleva tiempo en la fe y tiene una madurez, no debería haber ningún problema en que pueda relacionarse con sus amigos. El punto es cuáles son los límites que nosotros establecemos para que el mundo nos influencie. Y ahí está. Si tú has nacido de nuevo, si tú has creído en Cristo, tienes que tener cuidado de lo de afuera. Entonces, las tres cosas: cuida de lo de adentro, ocúpate en el de al lado y ten mucho cuidado con lo de afuera que te puede contaminar. Esas eran las tres cosas que decía Santiago. Así que, hermanos míos, luego de eso, desde el versículo 7 del capítulo 2, Santiago hace un llamado a la iglesia a tener una actitud diferente a la que tiene el mundo en función a la justicia. Esos versículos no los leímos, pero los voy a explicar. Habla de no tener favoritismo, habla de una idea que tiene que ver con la justicia y vamos a entenderla bien. La expresión que utiliza Santiago para referirse a esta situación es la sinagoga. En el mundo antiguo, los judíos de la dispersión utilizaban la sinagoga no solo para reunirse y leer la palabra de Dios, sino también la sinagoga era el medio o el lugar donde se hacía justicia. Es decir, si habían dos judíos que tenían algún problema entre ellos, iban a la sinagoga y los líderes de la sinagoga oían el problema y dirimían. Es decir, actuaban como jueces para ver qué sucedía entre esas dos personas y poder tomar una determinación en función a la justicia. En ese contexto, Santiago da el ejemplo de dos personas que entran a una reunión. Literalmente, como les decía, Santiago emplea esta palabra de sinagoga y hace un llamado a que la justicia sea más importante que la conveniencia. ¿Cuál es el ejemplo que da? Dice, entran dos personas. Entra uno vestido bien, con anillo, con ropa maravillosa, mientras que entra otra persona pobre, andrajosa. Y dice, ustedes no hagan esto, dice Santiago. No le digan al que tiene anillo, ven y siéntate acá, y al que viene con ropa andrajosa, tú quédate por allá. No hagan acepción de personas. Pero a veces nosotros leemos este pasaje y inmediatamente se nos viene a la mente la idea de la reunión en la iglesia, de no hacer acepción de personas en función a la gente que va llegando. No tomar atención para con las personas que simplemente se ven que tienen tal vez un nivel socioeconómico bueno, tal vez tienen una educación, en detrimento de las personas que son más humildes. En realidad, pese a que puede ser una aplicación, Santiago no está hablando de eso. Santiago está introduciendo un concepto que tiene que ver con justicia, porque siempre cuando la Biblia habla de acepción de personas, escuche bien, no está hablando de acepción de personas en función a una cercanía con una persona y con otra no, sino que cada vez que la Biblia habla de acepción de personas, está hablando de justicia. ¿Ok? Cada vez que la Biblia dice acepción de personas, Dios no hace acepción de personas, o no hagáis acepción de personas, es un llamado a que cuando estemos de jueces frente a alguna situación, no hagamos diferencia. Es decir, es una invitación a la imparcialidad. ¿Me explico? O sea, el ejemplo que está dando acá es que van dos personas con un problema a la iglesia.
Y la iglesia tiene la oportunidad de resolver ese problema que tienen dos personas que son parte de la iglesia. Entonces, la invitación de Santiago es: no se queden o no vayan en pro de la persona que tiene más recursos simplemente porque tiene más recursos. Olvídense de eso. ¿Por qué? Porque los ricos oprimen, porque los ricos se aprovechan. Entonces ustedes no busquen el favor del rico, sea imparcial. Esa es la invitación que está haciendo. Entonces, eso que explica ahí el capítulo 2, en los primeros versículos Santiago, es la bisagra para hablar ahora de la justicia de Dios. O sea, ustedes no tienen que ser injustos, ustedes tienen que ser justos y obrar con parcialidad. O sea, con imparcialidad, no con parcialidad. ¿Por qué? Porque Dios obra con imparcialidad. Porque Dios es el que obra la justicia y la justicia para ustedes es importante. Eso es lo que está diciendo acá. Así que, amados, la iglesia, en un sentido, es el lugar donde Dios nos ha llamado a impartir justicia, a juzgar según la verdad. Y muchas veces, en algunos contextos, a mí me ha pasado, he visto problemas entre dos hermanos dentro de la iglesia, y que la iglesia ha tenido que lidiar con esto. Demanda entre hermanos, un hermano le pidió plata a otro, nunca se la pagó, y al primero que llegan al pastor. Aquí no se ha dado, gracias a Dios. Pero he visto en otras iglesias donde eso sí ha sucedido. Entonces, el llamado aquí es a hacer justicia. Santiago dice: cuando esto sucede, los hermanos no tienen que abogar por el que tiene mayor poder adquisitivo, sino tiene que ser imparcial en su determinación. Así que Dios nos llama y nos invita siempre a actuar con justicia, no haciendo acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Nunca ha hecho acepción de personas. Las escrituras claras muestran en Apocalipsis que delante del trono de Dios se pararán grandes y pequeños. Y cuando dice eso, no se está refiriendo a gente como el Brian y gente como yo. ¿Ok? No está hablando de estatura, está hablando de grandes en función a su riqueza y pequeños en función a su estatus en el mundo. Grandes y pequeños, ricos y pobres, todo eso. Todos se presentarán delante de Dios y a Dios no le importa eso. De hecho, el que más tiene, más se le va a demandar. Más se le va a demandar. Y eso es también lo que dijo de alguna manera en el capítulo 1, Santiago, cuando habla de los ricos de este mundo. ¡Ay de los ricos de este mundo! Dice Santiago. ¿Por qué? Porque los ricos de este mundo van a tener que dar cuenta delante de Dios. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque ¿de quién es la riqueza? ¿Quién dijo: mío es el oro, mía es la plata? Dios. Todo es de Dios. Las personas que tienen mayor poder adquisitivo son administradores de lo que es de Dios. Por tanto, esas personas, cuando son codiciosas, avaras, evidentemente tendrán que dar cuenta por eso. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 17, hablando sobre este concepto, dice la palabra de Dios, dice Dios mismo: no mostrarán parcialidad en el juicio. Lo mismo oirán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre, porque el juicio es de Dios. El caso que sea muy difícil para ustedes me lo traerán a mí y yo lo oiré. Eso es lo que dijo Moisés. Fíjese que en Romanos capítulo 2, versículo 11, cuando se está hablando del juicio de Dios, dice Pablo a los Romanos 2, 11, porque en Dios no hay acepción de personas. Por eso, a Dios no le importa el estatus de la gente. Dios va a hacer juicio sí o sí. Ahora, con todo esto, Santiago nos está haciendo una clara invitación a que entendamos cómo opera la ley de Dios. Y todo esto en función a un marco para introducirse en cómo opera la ley de Dios. Hermanos míos, la ley de Dios sin duda es el estándar moral más alto con el cual el ser humano debe regirse. La ley de Dios tiene que ver con la naturaleza de Él, con su esencia más profunda. La ley de Dios es su estándar moral. Dios nos dice que no solo porque esté mal, no solo porque no sea dañino, sino que también Dios nos dice algunas cosas que no, porque el hacerla ofende su santidad. Entonces, la naturaleza de nuestro Dios, como soberano Rey del universo, está impresa en su ley.
Así que cuando entendemos eso, podemos ver cómo es que esta bisagra de la justicia que el hombre debe impartir, no haciendo acepción de personas, nos lleva a entender algunos elementos importantes de la ley de Dios. Hermano mío, Dios es justo. Él juzga sin acepción de personas. Su ley es perfecta y nadie la puede burlar. Hermanos míos, no hay nada que haya quedado abrogado. En Marcos capítulo 13, versículo 31, el Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios permanece siempre igual, siempre fiel. ¿Y saben una cosa? Hay muchas cositas que al parecer son insignificantes y que no requieren tanto cuidado de nuestra parte, pero sin duda son importantes, y un descuido puede traer serias consecuencias a nuestras vidas. Y eso es lo que pasa cuando también desconocemos o descuidamos algunos elementos de la ley de Dios. Hay cosas que para nosotros son vitales y descuidamos. Por ejemplo, las úlceras estomacales que no son tratadas pueden sangrar tan profusamente que pueden potencialmente convertirse en hemorragias que pueden traer muerte a la persona. Lo que parecía un simple dolor de estómago y que descubrieron como una úlcera puede convertirse en algo que acabe con la vida de una persona. Porque las pequeñas cosas, si se descuidan, pueden ocasionar tremendos problemas. Tremendos problemas. En una construcción gigantesca, una pequeña inclinación en un edificio puede generar que toda la estructura quede a la merced de un temblor, un terremoto, y que se desplome. Un pequeño grado de inclinación. Las cosas pequeñas son importantes. Y cuando hablamos de la ley de Dios, las cosas pequeñas son también importantes. Otras cosas que son importantes y que descuidamos, por ejemplo, los altos niveles del colesterol. La famosa relación entre el HDL y el LDL, a los que nos ha tocado hacernos chequeos. El colesterol alto, que no se controla, puede provocar una acumulación de la placa en las arterias y puede conducir a ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Una cosa tan insignificante como tener demasiado alto el índice de colesterol. ¿Para qué hablar de la presión arterial o la diabetes? La diabetes parece ser algo al principio hasta jocoso, el pasado cierto nivel, tener que inyectarse. Pero si no hay cuidado al respecto, eso puede provocar problemas tremendos, ceguera, amputaciones e infartos. O sea, hermanos, estos ejemplos simplemente los doy para que comprendamos que cosas que son tan pequeñas pueden ocasionar serios problemas a nuestra salud, incluso llevarnos a la muerte. De la misma manera, muchas veces menospreciamos aspectos de la ley de Dios, de la ley justa de Dios, cómo funciona esta. Y lo que está hablando Santiago en esta oportunidad es esto. Así que el título del sermón de esta tarde, hermanos míos, es el siguiente: la anatomía de la ley. Y vamos a ver, conforme a estos pasajes que analizamos, dos cosas. En primer lugar, lo delicado de la ley, y en segundo lugar, la letra chica de la ley. ¿Ok? Lo delicado de la ley y la letra chica de la ley. Acompáñenme por favor al versículo 8 y 9. Vamos a hablar primero de lo delicado de la ley. Dice, y voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, dice: si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. A menudo en mi labor como pastor me hacen preguntas sobre lo que es pecado y lo que no es pecado. Y esto es algo que sucede dentro de la iglesia. Pero me ha sorprendido grandemente el darme cuenta que en realidad las personas que más me hacen ese tipo de preguntas son personas que no son cristianas. Pero me preguntan, ¿esto es pecado o esto no es pecado? Y tienen esa noción de saber qué es lo que es pecado y lo que no. Tal vez un poco para reírse o quizá también un poco para saber qué tan mal están o qué tan bien están. Y también me llama la atención que curiosamente son muchos niños los que preguntan cosas de ese tipo. Ahora, dentro de nosotros todos tenemos la esperanza de ser hallados buenos, ¿o no? Es como una cuestión que brota en nuestro ser, el que
la gente piense que seamos buenas personas. Porque, seamos honestos, no importa mucho lo que piensa la demás gente de mí. Todos decimos, oye, ¿qué piensa la gente de mí? Y cuando la gente piensa bien de nosotros, oye, qué rico es. Levante la mano, ¿a quién no le gusta que lo saluden para el cumpleaños? No, es que me enoja cuando me saludan. Nadie dice eso. ¡Ay, me dieron un regalo para mi cumpleaños! ¡Qué terrible! Nadie. ¿Por qué? Porque nos gusta que nos agasajen, porque nos gusta sentirnos importantes, porque nos gusta que las personas nos admiren. Y eso tiene que ver con nuestra idea de plasmarnos como buenas personas delante del resto. Nos encanta eso. Y de hecho nos preocupa mucho lo que la otra gente piensa de nosotros. Y a veces actuamos como lo que significa verdaderamente el término hipócrita. Hipócrita, la raíz de la palabra hipócrita viene de los actores antiguos griegos que utilizaban máscaras para representar al personaje, porque no eran tan buenos como los actores de ahora. Ya no eran como Tom Cruise que salta una moto arriba de una montaña. No eran así. Entonces ellos no podían manifestar expresiones faciales tan a la perfección, entonces usaban máscaras. Y esa máscara tiene la raíz de la palabra hipócrita. O sea, una persona hipócrita es alguien que se pone una máscara. Y a nosotros nos encanta de pronto mostrarnos bien para que la gente vea que estamos bien, para que la gente vea que somos buenas personas, porque evidentemente nos encanta eso. Porque a todos nos gusta ser hallados buenos. Yo nunca he ido a un funeral y que digan que la persona era mala. Nunca. Quizá usted sí, pero yo no. Y nunca he ido a un funeral que digan y lloren porque el difunto se va a ir al infierno. Porque no, toda persona que muere se va jabonada al cielo. ¡Ay, qué bueno que era mi taita! Mi mamita que era buena. Los molía a correazos, pero era buena. No hay persona que muera que sea mala. Y a todos nosotros nos gusta esta idea de ser hallado bueno. Por eso es que hay gente que le importa saber qué es bueno y qué es malo, qué es pecado y qué no es pecado. Porque tristemente internalizado en nuestro ser está esta idea de que en el día final simplemente nuestras obras serán puestas en una balanza y que las obras buenas van a ir acá, las obras malas van a ir acá y que en función a la cantidad de obras buenas que hayamos hecho, Dios va a decidir si nos manda al cielo o no. Hermanos, eso no es así. Eso no es así. Porque no hay ninguna obra buena que pueda compensar lo malo que hemos hecho. Porque no se trata de hacer cosas buenas y malas. Se trata de reconocer que todo lo que hacemos tiene una inclinación hacia el egoísmo. Tiene una inclinación hacia sentirnos bien. Tiene relación a eso, al autoplacer, a lo que se conoce como el hedonismo, a este amor por uno mismo. Entonces, es cierto que la Biblia dice algunas cosas que son claras y dice esto es bueno y esto es malo, ¿cierto? Esto es bueno y esto es malo. Pero a nosotros nos gusta saber qué otras cosas que la Biblia no dice son malas. Nos gusta, ¿por qué? Porque queremos saber cómo estamos conduciéndonos por ahí. Por eso, de pronto, niños de básica me preguntan, oiga, ¿es pecado darle un beso a una persona? ¿Es pecado pololear? ¿Es pecado esto? ¿Es pecado aquello? Y siempre tienen esa idea de que es pecado. Ahora, hermanos, teniendo internamente la esperanza de no ser hallados pecadores, la gente piensa o intenta descifrar si algunas cosas son pecado o no. Ahora, el Señor fue claro en enseñar que el pecado no es solamente aquello que se hace, sino también el pecado proviene de aquello que se piensa y también aquello que no se hace. Entonces ahora simplemente voy a clasificar el pecado, ¿ya? Vamos a hablar de 3 tipos de pecado. En primer lugar, el pecado de acción. El pecado de acción es todos los pecados que nosotros hacemos cuando hacemos algo. Valga la redundancia, ¿cierto? La Biblia dice, no robarás, pero de pronto vino a hacer un maestro un trabajo, se le quedó el taladro, un Bosch bonito, no tengo taladro. Me llama el maestro, ¿no se me habrá quedado un taladro en su casa? La tentación es grande. Sí, no.
Ahora, claramente, si responde que no, ha pecado, ha robado. Es claro, es evidente. Eso es un pecado de acción. Dios dice, no hagas esto y tú lo haces, eso es pecado. Pecado de acción. El segundo tipo de pecado es el pecado por omisión. Estos son aquellos que cometemos cuando no realizamos un mandamiento que Dios nos ha dado. O sea, Dios nos manda algo y nosotros no lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, eso es un pecado de omisión. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, vayan por todos lados a predicar el Evangelio. Y cuando nosotros estamos en cualquier parte, conocemos a personas, tenemos relaciones humanas con las personas, le empezamos a conocer y no somos capaces de predicar el Evangelio, en realidad estamos pecando de omisión. Porque tenemos que dar lo que hemos recibido de gracia. Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Por tanto, estamos omitiendo un mandato. El mandato fue, prediquen el Evangelio. Entonces, eso es un pecado de omisión. Por ejemplo, encontramos el pecado del levita y del sacerdote en la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan? Un hombre lo asaltaron. Tanto el levita como el sacerdote tenían la responsabilidad de ayudar al hombre que fue asaltado en la historia, pero no lo hicieron. Eso es un pecado de omisión. También el pecado de Pilato, cuando omite la justicia con el propósito de congraciarse con el pueblo. Los líderes del pueblo, ¿cierto?, amotinaron a la gente para que gritaran crucifícale, 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 y Pilato se lavó las manos, ¿cierto?, y dijo, bueno, la sangre, ustedes lo pidieron, es su problema. Pero él era el encargado de emitir justicia. Por tanto, cuando omite hacer justicia, él está pecando por omisión. Él igual fue parte del pecado. De hecho, en el Nuevo Testamento se habla de que Pilato mandó a matar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque él pecó por omisión. Y aquí nos encontramos ahora con el tercer tipo de pecado, hermanos, y que es el pecado de pensamiento. El pecado de pensamiento. Y este tipo de pecados son los más profundos porque tienen relación con el corazón de nosotros, con nuestra mente. Y si bien es cierto, en muchas oportunidades, estos pecados que sentimos internamente, que no llegan a la acción, son igualmente válidos como pecado. Y ahí está el punto. Si bien es cierto, nos llegan a la acción, pero el hecho de pensarlos nos hace culpables de cometer pecado. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo que un asesino no es solamente una persona que mata a alguien de manera literal, sino también alguien que ofende a su prójimo en su corazón y con sus palabras. Es claro. En Mateo 5, 21 al 22, dijo el Señor, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que le diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que le diga idiota será merecedor del infierno de fuego. El problema no es solamente el pecado de acción. El problema no es solamente el pecado de omisión. También está el pecado del pensamiento. Y tal vez esta persona que está hablando acá, no mató a su hermano. Pero el Señor está siendo claro y diciendo acá, oye, pero no se trata tan solo de matarlo. Porque si tú con la mente piensas mal de la otra persona, tú ya la mataste en tu corazón. Es cierto, no lo llevaste a la acción, pero lo pensaste. Hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y todos nosotros lo hemos quebrantado. Todos nosotros lo hemos quebrantado. Pero ¿cómo? Si yo honro a mi papá y a mi mamá, siempre mi papito, mi mamita. Hasta le trato de usted, no le digo tú, porque ¿cómo va a tutear a mi papá? Usted le digo. Siempre le hago caso en todo. La pregunta es, ¿alguna vez cuando tu mamá hizo algo que no encontraste justo, no pensaste en tu corazón, pucha la vieja? Cuando pensaste eso, pecaste. ¿Por qué? Porque en tu corazón insultaste a tu madre. Le deseaste el mal. Que se muera esa vieja. O yo soy muy malo y yo pienso esas cosas nomás. Puede ser, ustedes son santos. Veo la aureola sobre sus cabezas. Hermanos, todos hemos pecado. Todos hemos pecado.
Y lo que está diciendo acá Santiago es eso precisamente. Él comienza diciendo, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y hacen favoritismo, cometen pecado. O sea, ustedes dicen, no, nosotros amamos a nuestros hermanos, pero están haciendo acepción de personas en cuanto al juicio. O sea, prefieren darle la razón al que tiene más plata por sobre el pobre. Ustedes no están amando a su hermano. ¿Me explico? Se trata de eso, se trata de darnos cuenta de lo delicado que es la ley, de darnos cuenta que no se trata tan solo de pecar, hacer, sino que también el pecado tiene que ver con lo que pensamos, el pecado tiene que ver con las intenciones de nuestro corazón. Entonces, ojo con eso, porque decimos, tal vez yo no he robado, tal vez yo no he matado, o yo no he adulterado. Toda mi vida he sido un hombre casto, mi esposa y nadie más. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesús dijo, Mateo 5, 27 al 28. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, todas las veces que has ido caminando y que te has dado vuelta, adulteraste. Así, adulteraste. Porque no se trata tan solo de la acción, sino también de la intención del corazón. Entonces, hermanos, lo delicado de la ley es que entendamos que tal vez nosotros simplemente esperamos que el resto de las personas no nos vea cometer un pecado de esas características, pero en la interna lo hemos cometido. La idea es que entendamos, hermanos, que todos somos pecadores. Aquí no hay alguien que sea más puro y más santo que el otro. Todos nosotros por naturaleza somos pecadores. Porque si bien es cierto, quizá no hemos llegado al punto de llevar a cabo una acción que claramente es pecado, pero al momento que la hemos pensado nos hemos vuelto transgresores de la ley de Dios. Por tanto, lo delicado de la ley es darnos cuenta que no solamente el hacer la acción es el pecado, sino también el pensarla. El pensarla ya nos convierte en pecadores. En segundo lugar, la letra chica de la ley. Acompáñenme al versículo 10 y 11. Dice los versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, escuche bien. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Hermano, fíjese que no se trata de no caer o cometer pecados graves. Al momento que tú transgredes un pecadito, una ley de Dios, chiquitita que ésta sea, tú te haces culpable de todo lo demás. ¿Por qué? Porque el pecado no tiene que ver con el mandamiento, porque el pecado tiene que ver con ofender a Dios. El pecado tiene que ver con ofender la santidad de Dios. Por eso, el mismo que dijo, no cometas adulterio, dijo, no mates. Entonces, cuando tú haces una, te haces transgresor de todo. Hermanos míos, no importa qué pecado cometamos, grande o pequeño, ya sea moralmente aceptable o no, pecado es pecado y la consecuencia es la misma. La letra chica de la ley es que, uno, no tan solo eres pecador por hacer, sino también eres pecador por pensar. Y dos, no eres solamente pecador porque cometes un pecado grave, sino que también eres pecador cuando cometes cualquier tipo de pecado, minúsculo que éste sea. En consecuencia, raya para la suma, el propósito de Santiago es darnos cuenta, es mostrarnos a nosotros que, hermanos míos, la condición de cada una de nosotros es una condición de pecado. Y el fin de él no es simplemente acusarnos, no es simplemente el dedo acusador, pecador, 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 pecador. El propósito de eso no es ofendernos, el propósito de eso es llevarnos a Cristo, porque solo Él puede perdonar los pecados. Porque solo Él puede perdonarnos pese a nuestra condición. Porque, hermano, no hay nada bueno en nosotros.
Es una ofensa contra el santo Dios. Por tanto, cualquier cosa, por pequeña que sea, amerita la más grande consecuencia que pueda alguien recibir. Por eso, aquel que ha asesinado a alguien y aquel que ha hablado de más, ha contado un chisme, es igual de merecedor del castigo eterno. Porque no se trata de la gravedad. Cada pecado tiene una consecuencia. Hay consecuencias diferentes. Sin embargo, amados míos, lo importante aquí es darnos cuenta que tanto un pecado pequeño como un pecado grande nos hace igual de transgresores delante de Dios. Nadie puede creerse bueno. Nadie puede creerse santo. Nadie puede pretender llegar al cielo o delante de la presencia de Dios y que Dios te diga, ¿sabes qué? Las cosas buenas que hiciste fueron mejores. Fueron más, en mayor cantidad que las malas. Así que ven, entra a mi reino. Nadie. Porque todos hemos pecado de acción, de omisión y de pensamiento. Y todos hemos pecado en cosas tal vez no grandes, sino pequeñas, pero que son igual de importantes delante de Dios. Hay un autor cristiano que se llama Jerry Bridges. Y Jerry Bridges escribió un libro que se llama Pecados Respetables. Pecados Respetables. Y ese libro habla un poco y trata de enfatizar lo que tristemente muchos cristianos olvidamos. Que si bien es cierto, el pecado, hay cierto tipo de pecados que nadie quiere perdonar. Hay cierto tipo de pecados que son totalmente malos y que aquel que los comete queda totalmente descalificado y queda totalmente marginado. Pero hay otros pecados que parecen ser respetables. Hay otros pecados que no hay problema, no importa. Pero la Biblia es clara en decir que el mismo que dijo no matarás, también dijo no adulterarás. Por tanto, el mismo que dijo no dirás falso testimonio. Y cuando tú dices una mentira de otra persona, tú no solamente estás diciendo una mentira de la otra persona, inmediatamente te haces culpable de todo lo demás. Porque la ley de Dios es su esencia, es su naturaleza, es su santidad. Por tanto, amados míos, quizás no hemos adulterado, quizás no hemos asesinado, pero si hemos mentido, si hemos robado algo, por pequeño que esto sea, nos hemos hecho transgresores de toda la ley. Por tanto, el juicio de Dios debería venir sobre nosotros. Esto, insisto, amados, es para recordarnos que ninguno de nosotros es justo, que ninguno de nosotros está al 100%. Si bien es cierto, hacemos cosas buenas. Si bien es cierto, tenemos todavía vestigios de la imagen de Dios en nuestras vidas. Y ahora, cuando hemos creído en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y su Espíritu Santo nos guía a hacer cosas buenas ahora. No olvidemos, no fuimos salvos por obras, sino Efesios dice, Pablo a los Efesios, fuimos salvos para obras, para que anduviésemos en ella. Por tanto, no olvidemos eso, amados míos. Nuestra naturaleza, así nomás, es de pecadores. Y necesitamos nosotros el perdón de Dios. Necesitamos reconocer que tal vez no hemos hecho cosas tan aberrantes, pero que hemos fallado a nuestro Dios y que somos merecedores de su justo juicio. Pero que también en Cristo tenemos perdón. Todos aquí hemos caído en una cosa o en otra. Todos nosotros hemos fallado a Dios. Tal vez hoy día mismo tú le fallaste a Dios. Tal vez, no sé, venías como avión, venías bien, pero algo pasó. En el camino, en el trayecto, durante la mañana. Algo hizo que le fallaras a Él. Esa gracia y ese favor de Dios está disponible. Porque mientras haya vida hay esperanza. Porque mientras vida haya y haya un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a rechazar. Porque mientras haya aliento de vida en ti, el Dios bueno, perdonador, te extiende su mano para que la tomes y no la sueltes. Hermanos míos, nunca olvidemos esto. No somos más que pecadores
perdonados, pecadores arrepentidos, que Dios en su misericordia usa para su gloria. Que Dios purifica y que Dios comienza paulatinamente a transformar para que nuestras vidas cambien a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto no es tan solo para nosotros. Esto es también para que entendamos la gravedad del pecado. Esto es también para que veamos que la gente que está afuera, la gente que no conoce a Cristo, por muy buena que se crea, no está bien. Por muy moralmente correcta que se piense, no es así. Porque si ha fallado en algo pequeño, ya ha fallado en todo. Porque si ha pensado en algo, ya es culpable del castigo eterno. A veces nosotros nos quedamos tranquilos porque sabemos que la gente no es tan mala. Pero si esa gente no ha creído en Cristo, si esa gente no se ha acercado a Él, no ha recibido su perdón, esas personas que amamos, que están cerca de nosotros, se van a perder. Que Dios nos dé sabiduría, amados. Que Dios nos dé ánimo para recibir esta palabra y también para darnos cuenta que la condición en la cual se encuentra la gente que no está en Cristo es una condición terrible y lamentable. Por muy bueno que se vean, por muy buenas personas que aparenten, solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay perdón. Y ese es el llamado. Que conozcamos una minuciosa anatomía de la ley. Que nos demos cuenta que la ley es delicada. Que con la ley de Dios, el estándar de Dios no se juega. Y también que nos demos cuenta de cómo es que la ley es buena, santa, agradable y perfecta. Pero que la ley no fue dada para salvar a la gente. La ley fue dada para darle a conocer el diagnóstico de su enfermedad. Para que se den cuenta que necesitan un Salvador. Nadie es justo por las obras de la ley, porque nadie puede cumplirla al 100%. Y solo en Cristo hay perdón. Y solo en Cristo somos nuevas criaturas. Solo en Cristo tenemos el Espíritu Santo para ahora sí poder obedecer. Y eso es lo que estamos llamados a compartir con la gente que está afuera, amados. Así que les animo en el nombre del Señor a que no olvidemos esto, para que no nos sintamos orgullosos, para que no nos pongamos altivos, pero también para que miremos a la gente de afuera y Dios ponga un corazón misericordioso para con ellos, porque necesitan conocer al Señor. Porque no hay ni un justo, ni siquiera uno. Porque todos han hecho lo malo, todos a una se desviaron. No hay nadie que busque a Dios. Dice el Salmo 14, que cita Pablo a los Romanos en el capítulo 3. Hermanos, nunca olvidemos eso. La ley nos recuerda la incompatibilidad que existe en nuestras vidas de poder llegar al estándar de Dios. Por eso Cristo tuvo que venir. Porque como nosotros no podíamos llegar arriba, porque como nosotros no podíamos alcanzar eso, Dios en su misericordia vino a nuestro encuentro. Dios en su bondad mandó a nuestro Señor Jesucristo para acercarnos a Él. Ese mensaje creemos, ese mensaje vivimos y ese mensaje estamos invitados a compartir con el resto. Oremos al Señor.